Saludos, buenos días a todos los amigos y las amigas televidentes. Bienvenida a este espacio de geopolítica en este día que hoy es un día especial, como todos los días de nosotros. Jueves y preparado, listo para seguir haciendo comunicación de compromiso. Aún con toda la resaca del proceso electoral del domingo y con la cumbre del G20, que en Brasil discute temas importantes, incluyendo los cancilleres de Estados Unidos y de Rusia, que está en una gira por todo este continente. Así que con ello y con mi hermano y amigo Jorge de León, iniciamos Geopolítica en este día. Bienvenidos a bordo de esta embarcación de geopolítica. Las informaciones más recientes de todo lo que sucede en el mundo y aquí en el patio. Y recuerden que nos ven en diferido. Nuestro saludo a toda la gente de la plataforma de geopolítica. Y arrancamos con el G20 porque en Brasil, en la ribera de la bahía de Río de Janeiro, las 20 economías más sólidas del mundo se reúnen para los cancilleres de las economías más potentes del mundo, 20 naciones que representan cerca del 70% del PBI mundial. Es mucho. Es mucho lo que te indica a ti de cómo anda el mundo. Sí, de las diferencias y las desigualdades. Claro. Pero allí también se están tocando otros matices y los tambores de guerra no han dejado de sonar y de enfrentamientos verbales entre las diferentes partes. Tanto el caso Ucrania como el caso Gaza. de Gaza producen diferencias marcadas. Mira, el G20 se reúne en una circunstancia, digamos una coyuntura, en un contexto de una elevada retórica por varios acontecimientos que traspasan y se entrelazan en el mundo. Además de casi ya la culminación de la guerra de Ucrania, que está en un punto de declive en contra de Ucrania, y el genocidio que han sometido a la Franja de Gaza por parte de Israel, a eso se le suman dos elementos importantes, que es la muerte en una prisión de Rusia, de Navalny, un activista. Pero da lo calificativo del lugar, así como tú lo haces el entorno. Tú dices, el asesinato de un opositor. Yo no puedo calificar de asesinato. Bueno, seamos lo suficientemente honestos. Dice la viuda. Perdón. Dice su viuda en unas declaraciones periodísticas. Perdón, Jorge, pero tú lo puedes decir. Yo no. Si tú quieres, tú lo puedes decir. Ahora yo no lo puedo afirmar. Ni puedo decir. Pero tú afirmas que hay un genocidio en Gaza y afirma. Ahí están todos los muertos. Bueno, oye. ¿Y quién puede negar los muertos que hay en Gaza? Óyeme, si volteamos la tortilla y comenzamos a cocerla de manera diferente, oye, cómo muere la verdad de un lado y de otro, y de cómo nosotros de este lado nos manipulan con las informaciones que van saliendo. Perdón, Jorge. Eso es lo que está sucediendo. Pero yo tengo el derecho de opinar, decir lo que yo pienso. Y en eso estamos. Yo no puedo decir que es un asesinato el de Navalny, ni puedo acusar a nadie de hacerlo. Pero tú acusas y dices que hay un genocidio. Bueno, justifica tú el genocidio de Franja. Ese es tu derecho. Y yo te lo respeto. Yo no justifico nada. Yo simplemente trato de dar información. Permítame. Adelante, Houston. Permite poner los dos componentes. Los dos componentes que además de esas dos guerras, ¿verdad?, bélicas que están en plena ebullición. Está el caso de la muerte en una cárcel. En una cárcel de un activista, ¿verdad?, opositor, que una vez fue acusado de ser envenenado o intento, ¿verdad?, y que es reconocido por el mundo, sobre todo por el mundo opositor a Putin, como parte de un elemento opositor
opositores en el interior de Rusia. Sin embargo, también está a punto de celebrarse un juicio en Inglaterra para extraditar hacia Estados Unidos, porque está pedido en extradición, de Julian Assange, el productor de la página de Wikileaks, que puso al mundo, oye, con esos delitos, que puso al desnudo. Que informó al mundo las verdades de lo que ocurre con la diplomacia y con los estados. Las atrocidades del mundo, él la puso al público y lo están acusando ahora a él de ser el terrorista porque denunció lo que hacían al terrorismo. Oye, qué barbaridad. Sin embargo, yo creo que el mundo debe, yo desde la clase periodística y de este espacio geopolítica debo defender a Julian Assange, que le fue quitada la inmunidad cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Inglaterra, ¿verdad? Y que recientemente, cuando Lenín Moreno era presidente, y vaya la mención para una persona totalmente despreciable como lo es Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, permitió que Inglaterra incurriera en el territorio ecuatoriano y sacara a Julian Assange, y ahora está en un juicio a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Y hay toda una campaña en el mundo pidiendo por la vida de Julian Assange. Así que bajo el esquema del G20 que se reúnen en Brasil y que llega dentro de la atmósfera de estos enfrentamientos de los bloques que se han generado en el mundo con estos dos conflictos de guerra, marcado por las diferencias existentes, especialmente con las declaraciones recientes que hizo Brasil, el presidente Lula da Silva, sobre el caso de lo que está ocurriendo en Gaza, y la tipificó, la catalogó como una matanza y unos crímenes atroces que se están produciendo allí, especialmente, declara él, de niños. Es uno de los síntomas marcados de las diferencias que se están planteando en todo el discutir y el discurrir de esta reunión del G20, que por demás está marcado con la guerra de Ucrania, tal como lo destaca Leandro. Pero hay elementos externos que son los focos de atención, porque en estos estados de guerra, siempre comentamos, y a nivel mundial hay una frase que lo cataloga de manera correcta. En este mundo de tanta comunicación y de tanta tecnología, lo único que prima es la desinformación, y lo único que muere realmente, primariamente, es la verdad. Ninguno de los que participan en el escenario de guerra informa la verdad. Así como se destacan los niños que mueren en Gaza, que son muchos por las atrocidades que se están cometiendo, los niños que están muriendo en Ucrania, eso no lo destaca nadie. Pero son cantidades de niños que están muriendo, porque el bombardeo es sobre la población idéntica, civil, y con la calidad. Oigan lo que está sucediendo, porque cuando el presidente de Rusia, Putin, que está ya marcado y condenado por la Corte Internacional y perseguido a nivel internacional también por los países del otro bloque, porque es de lado y lado. Oye lo que dicen las informaciones del ucraniano. Cerca de 200 a 300,000 niños han sido secuestrados, niños ucranianos, y llevados a suelo ruso, y se ha adaptado por las propias acciones del Estado. Putin dio un decreto en la cual se permite que todas las familias que lo deseen adoptar un niño procedente de Ucrania lo pueda hacer, y han hecho centros de atención en la propia Rusia, marcado por el Estado ruso, pero eso no se destaca en la prensa internacional. Cuando se habla de 15,000 muertos o de 20,000 muertos de niños en la Franja de Gaza, no se destacan los 300,000 niños muertos y desplazados y secuestrados, como le llaman la gente
de Occidente, porque lo que muere es la verdad. Y las informaciones que nos llegan a nosotros son sesgadas por los actores que lo que quieren es poner en posicionamiento político en función de sus propios intereses, sus ideologías y sus creencias. Ya hoy es difícil para una persona orientada a recibir información sesgada. Hay demasiada información de todos los lados. El que la quiera creer, la cree. El que quiera creer los relatos, los inventos que se han hecho desde siempre, lo puede creer. Como las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein, que permitió que el mundo viera como un demonio a Saddam Hussein, y finalmente esa ciudad fue destruida y fueron asesinados más de un millón y medio de personas ante los ojos del mundo, en unas armas de destrucción masiva que no existían. Así son los niños que están allí en Ucrania también. Son parte del relato. Sin embargo, como son parte del relato, no, también, eso no es relato, los no, 15.000 muertos. El mundo lo está viendo ahí. Pero viéndolo dónde. Ah, bueno. Certifícalo tú. Las certificaciones de esas aseveraciones periodísticas, ¿usted sabe quiénes que las hacen? El Ministerio de Salud del Estado de Hamas. Y jamás tiene credibilidad. No, ahí está. Pero jamás. Ahí hay organismos internacionales, la Cruz Roja Internacional, muchísimos. Ni la Cruz Roja Internacional, ni ningún organismo. Óigame, una de las cosas que se demostró también es que la gran mayoría de los organismos internacionales, especialmente, óigame, la unidad de atención a los refugiados de Gaza, de Gaza, ¿qué ha sucedido con ella? Bueno, que las naciones que aportaban el dinero, 20 naciones, especialmente europeas, Canadá y Estados Unidos, suspendieron el suministro de dinero por la demostración de un documento en la cual se demuestra que la gran mayoría de esos organismos están infiltrados por una de las partes, la parte de Hamas. Por la parte de Hamas. Y con esa demostración... No, lo que pasa es que los Hamas son unos asesinos, los Hamas. Y los israelíes son unos pobres gente que lo provocaron. Ambos están en un estado de guerra. Que están sufriendo. Están sufriendo la consecuencia de eso. Están en un estado de guerra. Jamás utiliza la población de Gaza como escudo. Y Israel, qué relato más barato. Israel destruye en su paso de guerra, sobre todo con la provocación, porque ¿qué es lo que genera este estado de provocación inicial? De provocación. Sí, porque ¿Y quién provoca a quién? ¿Quién provoca a quién? Vamos a ver. Por quién es que ha tomado el territorio de Palestina y expulsado a los verdaderos dueños de sus espacios desde hace décadas? ¿Es Hamas? ¿Son los palestinos o son los israelitas? Entonces, volvamos al 47. Cuando se toma la resolución de la ONU, cuando Inglaterra decide retirarse de esos territorios y los pueblos asentados allí se forman dos estados. Después de formar... No se formaron dos estados. La resolución incita a la creación de dos estados. Claro. Divide la tierra y divide el territorio. Claro. Y esa resolución, mediante la cual Israel tomó posesión de su parte, de la parte que le correspondía, 2 años después, porque la misma resolución también tenía como uno de sus mandatos la prohibición por parte de todos los miembros de la ONU de ventas de armas de fuego a ambas partes. Pero sin embargo, Israel, que estaba rodeado de todos los estados árabes, todos comunes, y 2 años después generaron una guerra en la cual todos los estados atacaron a Israel. Sin embargo, los propios practicantes del otro estado que no se conformó, no se llegó a conformar porque ellos decían que esa tierra toda era de ellos y que no tenían necesidad. Pero era de ellos. Independientemente de que fuera de ellos, eso estaba en control después de la segunda. A Israel lo sembraron ahí. Después de la segunda. A Israel lo sembraron en ese territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el que tenía el control de ese territorio no era ninguna de las dos partes, era Inglaterra. Inglaterra como Tú sabes bien que hubo una recomposición a partir
partir de la Primera Guerra Mundial de todo el territorio europeo, es decir, una reconfiguración a partir de... Y eso es normal en claro, en los estados de guerra. incluso las negociaciones que se dieron cuando en la Primera Guerra Mundial el primer imperio que murió fue el Imperio Otomano. Ahí terminó incluso de ser, perdón, de ser expropiado de su territorio. Esa fue una de las resoluciones de los ingleses que llevó ahí y que siguió hacia Europa hasta la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, que no podía tener el control ni político ni militar de la zona, decidió devolver los territorios a la ONU y que se decidiera qué hacer. Sí. Y ahí es cuando se deciden los dos estados. Es que el imperio inglés empezó a perder fuerza. Ya no era lo mismo. No, porque había perdido a India, claro, había perdido a Canadá, totalmente, había perdido a Australia y había perdido a Sudáfrica. Claro. Entonces, era un imperio en total declive. Y su recomposición estuvo, y su decisión más acertada en términos de control político, en la aceptación, y los territorios que seguían ocupando declararon la llamada Commonwealth, que es una especie de acuerdo de liberación pacífica de todos sus territorios, en la cual ellos mantenían el control de las situaciones políticas y de reconocimiento de la reina o del rey de Inglaterra como parte de su, en términos simbólicos. Totalmente simbólico, porque ya ahí vino la incursión de Rusia como un imperio a partir de la Unión Soviética. Después del 49, entonces después vino los ataques de todo lo de la zona también, del Yom Kippur y la guerra de los 6 días. Sí. Y entonces Israel fue vapuleado, pero Israel tuvo todos los árabes vieron a Israel como un intruso en ese territorio. Es que era un intruso, todos eran intrusos porque eso era el territorio de Inglaterra. Vamos a ir a la pausa. Jorge, amigos televidentes, para continuar con este espacio de geopolítica en este día de este debate encendido entre Jorge con el público. Así que regresamos de inmediato. Claro, así que regresamos aquí a este espacio geopolítica. En el retorno de geopolítica. Y nos vamos a quedar aquí en el patio. Ah, no, perfecto. El patio siempre nos da la pauta de las informaciones de lo que el público está esperando. Así es. Aún están... Pataleo. Sí, no, una resaca terrible, porque el proceso electoral que vivimos las pasadas semanas, el domingo reciente, hoy es jueves, son 4 días que han pasado, todavía hay gente que no logra asimilar. Y todavía hay conteo. Lo que pasó, sí. Regionalizado, en áreas donde todavía no se han decidido quiénes fueron los ganadores exactamente. El caso más relevante es el de Dajabón, donde el hombre del sombrero... En Dajabón hay dos, porque hubo uno, el alcalde actual, Santiago Riverón, que es del PRM, lo habían declarado perdedor, ¿verdad? Había ganado la oposición. Sin embargo, en el reconteo ahora él termina arriba con unos 4 o 5 votos. Así ya ese caso fue resuelto. Pero ahí también otro alcalde que creía que había ganado, no ganó, terminó quitándose la vida. Sí. Entonces, eso es un caso ya que pasa a un punto extremo, que debe ser de preocupación. Mira, y el hecho que se da con esa situación de ese alcalde que se quita la vida. Ese candidato, ¿verdad? Tengo un amigo que me hace una observación hace tiempo. Dice, mira, aquí ha sucedido una situación muy grave de términos de salud que no se le está dando importancia. Y es que en los últimos 20 años, aquí ha aumentado de manera estrepitosa el % de muerte por suicidio. Y lo bueno del caso muy preocupante, que la gran mayoría de esos suicidios están ligados a procesos electorales o acciones políticas de los partidos. Dice, mira, aquí después de que el país perdió a los 3 grandes mamuses de la política,
que creaban esa contradicción, se ha perdido un poco la especie de lógica de subsistencia de la gente. Y el accionar de muchos de los gobiernos no tienen forma de justificar de gente que convivían en el barrio de manera pacífica la acumulación de riqueza a la que han llegado, y los propios familiares de esas personas han llegado al suicidio por no tener la descendencia o el entorno familiar, la justificación ante el poblado o la sociedad o el barrio donde convivían. Mira, eso es un asunto complejo que Muy complejo. merece hacer un análisis más sociopolítico, psicológico, más profundo. ¿Por qué no traemos un experto en eso? Mira, hay que traerlo. ¿Tú sabes por qué? Y yo le decía, a mí me invitaron a un programa la semana antepasada, y yo exponía como preocupación el trasiego de personas, de líderes, si podemos llamar a líderes, o de actores políticos para un partido y otro como una forma de falta de ideología, de mística de los partidos. Es decir, ¿cómo es posible que un candidato pueda ser hoy de este partido y sin ningún rubor, sin mayor, con ese desparpajo, puede ser candidato del otro partido? Sí, es que ya perdimos la mística, sí. No hay ideología. Por eso el ejercicio del poder es la expresión vulgar del clientelismo barato de la política. Y por eso los actores que Claro. participan en la política son influenciados por sectores que financian esas campañas Claro. y que tienen el control de esas candidaturas, y además dinero que nadie puede justificar cuál es su causa ni cuál es su origen. Sí, lo que vivimos nosotros en estas elecciones de 2024, igual que en el 2020, igual que en el 2016, es un espectáculo doloroso y penoso, sí, que debe quien tiene el poder de legislar desde el punto de vista de la construcción de leyes que puedan. Espérate, pero tú estás muy noble hoy. Sí. Hay que felicitarte, sí, porque ellos van a legislar en contra. Bueno, yo dije quien tiene el poder de legislar. ¿Quiénes son los que legislan? Porque, los ganadores, mira, los ganadores de esos sectores. Estamos ante uno de los congresos más baratos que en términos de producción de cosas para el país. Sin embargo, es un congreso caro porque ahí hay de todo, menos mucha gente con calidad. Pero, oye, ese espectáculo que vivimos el domingo, eso no se debe repetir en República Dominicana. Es una compra y venta en un mercado de purgas, en un proceso electoral cuando debió ser un ejercicio ciudadano de la mayor calidad. Y lo que se vivió no fue eso. Por lo tanto, el resultado será igual, en la misma proporción del mercado que se dio. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes más te podían pagar y comprar? ¿Y quiénes más pueden pagar? Gente que tiene dinero de orígenes no lícitos ni santos. Sí. Hay que legislar para cualificar, para higienizar la política. No puede ser eso que vivimos, lo que se repite en otros escenarios. ¿Y cómo vamos a legislar para lograr una participación de la gente más activa? Porque los últimos procesos electorales, independientemente de pandemia en el 20 o no pandemia, aquí lo que se está votando es cerca de un 50% de la población. Estamos llegando a los niveles más bajos de participación. Por lo tanto, nuestras autoridades electas a veces se comportan, pero tienen la característica de no tener todo el andamiaje de elección primaria de legitimidad que se requiere, que es 1%. En el caso presidencial, la cosa cambia porque como hay segunda vuelta, sí, pero la participación tan baja de los electores, esperamos que para este proceso de mayo, del tercer domingo de mayo que será celebrado, presidenciales y congresuales,
la participación de la gente, producto de la motivación de los medios de comunicación, de una propaganda efectiva, de un discurso menos ríspido, pero más concentrado en las propuestas, le pueda llegar a la población para que se motive a la gente a votar. Mira, ese es otro de los temas que preocupa a mucha gente, la llamada abstención, y que la oposición, sí, los que perdieron las elecciones, a los que barrieron, quisieron montarse en el relato de que la población no fue a votar. Y otros fueron más lejos, atribuyeron esa abstención a un rechazo al gobierno, cuando no es verdad, porque entonces el que votó debió favorecer a la oposición y no al gobierno. Sin embargo, eso ha motivado abrir un debate sobre la posibilidad de unificar otra vez las elecciones, buscando el remedio donde no está así. No es así. Aquí lo que hay que legislar es lo siguiente. Ya el PLD ejerció con mano de hierro, con mano de piedra, el abuso de poder de los recursos del Estado para hacer política. Claro. Lo aplicó con mano dura. Ahora se quejan de que le hagan sí, ahora ellos recibieron en su propia costilla lo que es el ejercicio puro del uso y abuso de los recursos del Estado. Es que es lo que no debe ser. Porque claro, la promesa de campaña de todos no incluye ese... Ahí voy, Jorge. Entonces, esa estrategia. No es verdad que la unificación de las elecciones ni quitar la preferencia evita eso. Aquí cuando digo legislar, ahí voy, y ahí que va mi propuesta. Primero, que hay que profesionalizar la política. Profesionalizarla. Instituir órganos oficiales para hacer todas las cosas que tengan que ver con la política. Eso no se puede dejar cualquier cosa así. Hay que elevar el nivel de la política. Pero el gasto que se está haciendo en política, la democracia nuestra, sale muy cara. Claro, demasiado, exageradamente cara. Pero la participación no es lo suficientemente activa. Y si tomamos el concepto histórico de los países de democracia sólida en el pasado reciente, que han colapsado y que se aparecen gente con un discurso por la falta de participación en las urnas electorales de la gente que empieza a desinteresarse, aparecen unos magos, tanto de izquierda como de derecha, que tienen la solución para todo. Y dentro de ese discursito terminan siendo, cuando acceden al poder, porque la población confía en el hartazgo a la que llegan, confía en esos discursos, esos señores se convierten todos en dictadores. Mira, de izquierda o de derecha. Eso es una barbaridad. ¿Por qué hacen falta instituciones sólidas? Que la sociedad de la democracia pueda vivir con una cadena funcionando sin tener que romperla. Yo digo lo siguiente. ¿Y cómo hacemos eso? No, Dime, yo te voy a explicar dónde va mi propuesta. Pero déjame hacerte una pregunta para que lo explique mismo. Sí. ¿Y si las escuelas de los partidos políticos están todas cerradas? Claro. Es que hay que volver a eso. Hay que obligarla. Hay que crear una ciudadanía con capacidad de ir. Mira, los colegios electorales hay que crear de manera académica la gente que va a trabajar en los colegios electorales. Que sea fundamental los jóvenes que están en las universidades, que están en las escuelas, porque tienen demasiado maña los actores políticos, y ahí ponen a políticos en ese asunto. Y cuando llegan ahí, su función es trabajar para camuflajear, para quitarle uno al otro, y ahí lo que es un mercado barato. Eso no puede ser. Hay que poner reglas que se cumplan. Y la otra es lo fundamental, sí. El presidente de la República de cualquier país del mundo, de verdad, no puede ser un instrumento de campaña, porque el presidente es de todos los dominicanos, no de un partido. Es decir, ni de un sector. Ni de un sector. Sí, un presidente, y no están ahí para hacer negocios, claro, y para firmar contratos y dar concesiones. Un presidente de la República no puede estar en campaña del síndico de un pueblo con una foto del presidente de la República. Eso es un abuso. Es decir, de la figura presidencial. Claro. La figura presidencial un uso inadecuado pertenece a todos los dominicanos. A todos. Y todos lo pueden usar. Claro. Pero no puede ser que eso sea uso exclusivo del partido de gobierno. No. Eso es un abuso. Y ahí es que está el uso irracional de los recursos públicos.
Pero el PLD y la Fuerza del Pueblo no tienen autoridad para criticar eso. Porque ellos lo ejercieron también. Eso debe ser prohibido. Entonces, Eso debe ser prohibido en la campaña. volvemos a la música y a los sonidos. Entonces, una cosa es con violín Sí. Y esto que y la otra es y este gobierno del con cambio, guitarra. que si sufrieron en carne propia eso, ahora lo aplicaron. Eso debe ser prohibido en las campañas de la República Dominicana. Sí, un candidato a síndico o a diputado de cualquier país del mundo, que se promueva él en su gente. ¿Tú sabes No cómo? el presidente. ¿Tú Ah, sabes? pero así sí es bueno. Mi abuela lo resumía en una sola frase. Oh. Consejos vendo, Ajá. mas para mí no tengo. ¿Tú me entiendes? Eso no es posible. En países, en democracia parecida a la nuestra, en Perú, en México, en Brasil, no se puede ni utilizar ni mencionar la figura del presidente en la campaña. Es decir, si yo soy candidato a senador, yo no puedo decir... Y cuento con el apoyo del presidente no, de la República. ni el presidente puede decir que me apoya a mí. Lo prohíbe. Aquí la legislación sobre la ley electoral es un mamotreto. La legislación de nuestra a lo más que llega es a prohibir las inauguraciones de obra del Estado por parte del presidente y de los que construyen y tienen esa facultad 3 meses antes. Eso no resiste, porque el presidente es de todos los dominicanos, no de un partido. Un partido no puede llevar al presidente como su figura. Ah, yo me voy a vender en nombre del presidente, que quien firma los cheques, que quien autoriza. Ah, pero ¿y entonces? ¿Es una ventaja comparativa frente al otro? Así es, pero lo que esperamos es que la democracia nuestra siga consolidándose y que las expresiones nosotros... ¿Cuál democracia? O la que tenemos. ¿Este ejercicio de votación es un ejercicio democrático? No. Eso es un clientelismo barato, vulgar, un mercado de purgas. Ahí esa no es la expresión libérrima del deseo de la gente. Hay mucha gente que deseaba otro candidato. Sin embargo, por el interés claro, ¿verdad?, del sistema de reparto que es República Dominicana, se mudó al gobierno. Y yo te decía ahorita, es penoso que un candidato, que un partido que tuvo 20 años aliado a otro que estaba en el poder, inmediatamente salió del poder y ya él perdió su afán por ese partido. ¿Por qué? Es que su ideología es el poder, el gobierno. Lo único que sustenta es el gobierno. Y una sociedad con ese tipo de práctica no va a llegar a ningún lado. Nosotros no tendremos proyectos de país nunca. No tendremos proyectos de país mientras sean esos actores, mientras ese comportamiento sea bautizado por nosotros como bueno y válido. Bueno, mientras todo el sistema político discurre en estas discusiones, los problemas del país son latentes y siguen sin atención. Tanto la educación, la salud, el medio ambiente, las infraestructuras, el civismo y el sistema de seguridad social sigue siendo precario para la población, y a estos temas ni en la legislación ni en la gestión de poder de los políticos está presente la búsqueda de soluciones. Pues claro, eso debieran ser los temas de campaña. Sí, los grandes temas nodales del país que usted ha mencionado, esos desafíos, deberíamos escuchar a nosotros a esos exponentes discutir sobre ese tema. Ok. Vamos a tener que ir a la pausa ahí. Retornamos en breve. Y aparte de los inconvenientes, mira, hay unas discusiones que no están saliendo porque son menores de las regidurías que por primera vez se votaban de manera independiente sin arrastre, en la cual hay unos conflictos en todas las demarcaciones de gente que está reclamando que lo han timado, que le han quitado su candidatura, que yo gané, que yo perdí. Rápidamente hay que buscar las soluciones, porque la aplicación del método de Hom, que es una variable matemática, estadística, de poder compensar buscando una representación de las minorías
Sí. porque lo que hace es que divide por la mitad al partido que está arriba, el ganador, y si los votos asignados no llegan al monto del que está en segundo o en tercer lugar, entonces suben los regidores de esa demarcación del partido de oposición. Entonces allá hay una discusión fuera de serie de si me aplicaron bien el método o no me aplicaron el método. Bueno, hay que aplicarlo. Mira, ha habido un desastre y es casi imposible de corregir porque te decía ahorita que aquí hay que preparar los ciudadanos que van a trabajar en las mesas, porque en las mesas Es donde se decide todo. claro, ahí hay gente que decide, no, aquí hay una visión muy baja, muy barata de lo que es la democracia. Dame de boca. Pero a la hora de contar los votos, quieren que los votos que sacó otro se los pongan al tuyo. Y que se dan unos acuerdos dentro de los esquemas de gente que son opositores. Ahí se los reparten. Por intereses Ahí de los delegados claro. que son los que generan, y no solamente eso, tachan y anulan muchos votos, que lo que ha sucedido precisamente, porque en la revisión de los votos de Dajabón es que se ha marcado en el conteo real, dicen, claro. pero esta boleta está buena, ¿qué fue lo que ustedes encontraron? No, que tiene un dedito marcado por allí, una cosa, y eso entonces no anula la intención. eso no anula la intención del voto. Y el legislador dice claramente, si la intención es clara, el voto es válido. Y si votó por un regidor específico y votó por el partido al cual él pertenece, no hay contradicción. No. Entonces, ahí se agarran los acuerdos de los que están presentes claro. para generar, no democracia, para generar luchas contubernio. Y contubernio. Contubernio. Y eso es una barbaridad. Es decir, y entonces esos delitos no salen a relucir. No, es que aquí no hay capacidad para eso. Son delitos electorales. Ahora van a ir al Tribunal Superior Electoral cientos de reclamos de gente que piensa que le han tomado lo que le correspondía en el ámbito de los regidores. Y ojalá que ninguno... Pues la regla fue clara, la gente no entiende. Ojalá que ninguno más llegue al caso del candidato a síndico de la Fuerza del Pueblo que se suicidó. Que no lleguen a esos términos. Pero en Cabrera, que había perdido primero el candidato de la Fuerza del Pueblo, después dijeron que ganó el del PRM y finalmente ganó el de la Fuerza del Pueblo. Otra vez. Sí, se cambiaron 3 veces de posición. Es una barbaridad. Es decir, aquí tú le hablas del método de Hong a los que están ahí escogiendo los votos y no entienden nada de esos métodos de Hong. Aún así, el proceso, hay que decir que la población está lo suficientemente civilizada. Primero, para no interesarse en el tema. Segundo, para darle seguimiento. Tercero, para acudir a votar. Y cuarto, que los que acudieron a votar lo hicieron de manera organizada, respetuosa, sin ningún tipo de actos violentos. No, claro. Porque y la propia organización que hizo la Junta... Estaba bien organizado. El sistema de reparto estaba bien organizado. Todo el mundo sabía en cuál esquina era que había que ponerse para que se dé el reparto. Ah, sí, bien organizada. Ajá. Yo quería que tú vayas para que veas el festival que había ahí de papeleta en todos los centros de votación. Que esa es una cosa que hay que resolver. No es verdad que para un proceso electoral, sobre todo en los pueblos, hay que montar una parafernaria de 50,000 gente frente al colegio electoral. No. Eso debe prohibirse totalmente. Que vaya cada quien a una distancia especial de los recintos electorales y que la gente vaya normalmente a votar sin que haya nadie ahí. Todo el que va ahí va decidido. Y la otra cosa es que el proceso electoral no debe hacerse ese día de las elecciones para un conjunto de personas. Es decir, hay gente que puede votar mucho antes de esas elecciones. Hay que preparar un contingente que permita que los mayores de edad puedan votar en su casa. Okay. Sin tener que ir a ese escenario. Como es el caso en Estados Unidos, que usted vota por correo, los que están fuera del país, donde no hay representación de urnas, a través de los consulados y a través de la gente puede por correo mandar su votación y llega al colegio electoral al que pertenece y allí se hace el conteo, pero eso empieza por lo menos 15 días antes para dar el tiempo a que llegue.
y lo más justo es la digitalización de los procesos, pero la digitalización de los procesos ha demostrado que puede ser manipulable electrónicamente y la cantidad de fraude que se generan son mayores que Pero lo que ya, se... ¿y cuántos países tienen esa posibilidad? No, que nosotros somos mañosos como sociedad. Nosotros, aquí todo el mundo quiere Mira, engañar al otro. tú estás tocando un tema interesante. ¿Qué está pasando con la honestidad de los dominicanos? Oh, pero terrible, eso está en el piso. Aquí todo el mundo quiere engañar al otro. Y en los procesos electorales es donde más se manifiesta. Sí. La gente habla de democracia, pero no entiende ni pío. Sí, aquí hay que crear, te repito, Jorge y amigos televidentes, una clase hay que profesionalizar la política, crear instituciones para profesionalizarla. Porque aquí estamos apelando a métodos de la era medieval todavía para la política. No puede ser que el clientelismo, el pago de dinero a la persona para comprarle su voluntad, sea el elemento fundamental en una campaña electoral. No, tiene que ser las ideas. Tiene que ser las ideas y hay que crear las instituciones. Hay que crear los espacios para que se dé eso. Mira, yo quiero que variemos el tema para que toquemos otras de las necesidades nuestras. Recientemente, el país salió en la prensa, porque aquí hay alegorías que una vez no entiende. Por ejemplo, la de los bancos que te dicen a ti que ganaron muchísimo dinero y de buenas a primeras todo el mundo se pone a celebrar. Sí. Cuando el sistema financiero lo que tiene que estar al servicio de la producción y cuando una institución utiliza los recursos económicos o el dinero como mercancía, su ganancia no puede ser tan exorbitante porque el dinero no pare dinero. No. Entonces, esas son las cosas que quedan como variables, porque ahora que tú lo refieres, el dinero estuvo marcado con un flujo muy, muy grande, pero además, recientemente salió en la prensa que República Dominicana había alcanzado su mayor grado de exportación de oro. Ah, sí. Sí. A sabienda de que el oro nuestro, las ganancias al pueblo dominicano y al Estado son muy pocas. Bueno, ese es un tema para discutirlo, Jorge. Al igual que las ganancias, entre comillas, tenemos que verlo porque aquí hay una gran distorsión sobre eso. Pero ahora tenemos que decirle a los amigos televidentes que Llegamos al final. Sí. Pero esto sí tuvo rápido y hasta ágil. mañana, cuando habrá otro capítulo de geopolítica. Yo soy Leandro Campos y Jorge de León. Nelson no está hoy con nosotros, pero será hasta mañana. Buenos días. Oh,